Me sacan la cara. Bueno, vamos a hablar de... A ver. Nos ponemos serios porque vamos a hablar de la tragedia del Chapecoense. Ya hicimos una introducción en donde de alguna manera delineamos lo que había pasado el 28 de noviembre de 2016 cuando se produce esta tragedia aérea que enlutó a todo el fútbol mundial y en donde fallecieron 71 personas y otras 7 lograron sobrevivir por milagro, Y realmente un hecho que pasados los años se dice fue producto de un error humano. Estamos en contacto con Ezequiel Sicardi, que es piloto justamente, para hablar acerca de estos errores humanos de los que uno a veces desconfía, ¿no? Porque uno dice, pero no serán las compañías aéreas que para evitar demandas globales a lo mejor evitan también el antecedente y tratan de sembrar la hipótesis del error humano siempre frente a la falla técnica, frente a lo mejor algún problema en la aeronave. Uno siempre tiene esa desconfianza. Pero aquí, bueno, surgió de las pericias por lo menos. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido a Las Bravas. Qué placer, chicas, estar con ustedes y con toda la audiencia de ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Queremos consultarte acerca de lo que ha trascendido respecto de las pericias que se practicaron en aquella oportunidad sobre este accidente aéreo, ¿no? Porque se dice que el piloto del avión dejó de lado su obligación de cargar combustible y se quedaron sin combustible justo cuando estaban a punto de llegar al aeropuerto, a aterrizar. ¿Es posible que un piloto tome esta decisión? Bueno, chicas, el comandante Quiroga, que era el piloto a cargo de esta aeronave, no está para defenderse en este momento, pero él tomó una actitud totalmente negligente y hasta te diría suicida, porque en la aviación nosotros nunca salimos a volar con el combustible justo para llegar de un punto A a un punto B. Les quiero hacer un ejemplo muy cortito para todos nuestros televidentes. Un vuelo de Buenos Aires a Córdoba, con la reglamentación argentina, tiene que tener combustible suficiente para despegar. Por ejemplo, de Aeroparque, llegar a Córdoba, si en Córdoba por algún motivo hay un inconveniente en el aeropuerto, ese vuelo tiene que tener combustible suficiente para orbitar arriba del aeropuerto de Córdoba 45 minutos y después tener, además, combustible suficiente para llegar a un aeropuerto alternativo, que puede ser, por ejemplo, Rosario. Lo que hizo el comandante Quiroga, chicas, es volar del aeropuerto de Virubiru, en Bolivia, a Medellín, en Colombia, un trayecto presentado en el plan de vuelo de 4 horas 22 minutos, con combustible declarado de 4 horas 22 minutos. Lo que les da la pauta de que si llegaba a Medellín, llegaba como llegó, pero sí, lo con que el aliento. Llegó con el aliento, chicas. Llegó con el aliento. Y no solamente eso. ¿Sí? No contó con la famosa reserva. No contó con ni un litro de reserva, nada, chicas. Nada, cero. Absolutamente nada. Nada. Y respondiendo, dándole un poco de seguimiento a lo que ustedes dijeron, 90% de los accidentes aéreos son por fallas humanas. Y este fue un caso que no fue una falla, fue una decisión. Claro. Este piloto era uno de los dueños de la compañía. La compañía venía ofreciendo vuelos charters a muy bajo costo, seduciendo clubes como Chapecoense, porque efectivamente cobraban barato, pero vos cuando cobras barato, cobras porque en algo estás reduciendo algo, chicas. Sí, nada barato es gratis, ¿no? Ahora, y en este caso... A mí me gusta lo que dijiste respecto de una decisión y una falla, porque cuando hablan de falla humana, por ejemplo, en la tragedia de Lapa, si no me equivoco, que hablaban de falla humana del piloto, falla y decisión. Acá hubo una decisión de no cargar combustible. ¿Qué sería una falla humana para los términos de las obligaciones que debe cumplir un piloto? Bueno, una falla humana, por ejemplo, es lo que acabaste de mencionar. En Lapa existió una falla humana que fue salir a volar en la pista, en la cabecera 1-3 de Aeroparque, sin aplicar los flaps. Vos cuando no aplicás flaps y tenés una alarma que está delante tuyo diciéndote, ojo que acá pasa algo, que se llamaba alarma de configuración en ese vuelo en particular, la filosofía de la compañía hizo que muchos pilotos, y en este caso el de la APA, hicieran caso omiso a las alarmas, ¿no? Vos cuando estás acostumbrado a volar con alarmas falsas, cuando te ocurre una alarma de verdad tampoco le prestas atención. Esto es como el cuento del lobo y el pastor, ¿no? Y en el caso de la mía, lo que ocurrió claramente es que el piloto era uno de los dueños de la compañía. Sí. No quiso hacer un aterrizaje a mitad de camino porque el avión, al llegar a Medellín, sabían que llegaban justo. Y además jugó con algo muy importante, chicas. Cuando él llega a Medellín,
había otro vuelo que sí tenía emergencia de combustible, que era un vuelo de Viva Colombia, al que le dan prioridad, él se queda orbitando, y esos pocos minutos que se queda orbitando, él sin haber declarado la emergencia de combustible, fueron los minutos fatales, porque si él se declaraba en emergencia, él iba a aterrizar, le iban a dar prioridad, pero las autoridades le iban a pedir, señor, ¿por qué usted llega acá con tan poco combustible? Y eso le puede haber costado su licencia de piloto comercial. Pero él jugando, en todo momento, al límite, terminó pagándolo con su vida y con las de los 70 inocentes que conocemos todos nosotros, ¿no? Ezequiel, para conocer un poco más cómo es el tema a la hora de volar, ¿no? Con el piloto, copiloto, esto que usted bien dice, que fue una falla humana, pero una decisión del piloto. Después no hay, por ejemplo, un consenso, no se habla con el resto del equipo, porque ahí tenés un copiloto, tenés quien haga las pericias necesarias, controle o el avión antes de despegar. Digo, ¿nadie más intervino o nadie más puede intervenir en esa decisión que toma el piloto? Claramente hubo una investigación porque quien autoriza el plan de vuelo son las autoridades bolivianas. Y nadie objetó ese plan de vuelo. El plan de vuelo sirve para básicamente indicarle a los controladores de vuelo por dónde va a pasar tu avión. Sí. Ese plan de vuelo se va transmitiendo entre todas las torres de control, como por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, sí, de acá a Río de Janeiro. Vos salís de Río de Janeiro con un plan de vuelo que se va a transmitir a Montevideo, y de Montevideo pasás a Brasil, y por ejemplo en Brasil te atiende el control de Curitiba, en Brasil. Si vos por algún motivo presentaste tu plan de vuelo y llegaste arriba de Curitiba, tenés que llegar a Curitiba a cierto horario y no apareciste, se activan las alarmas de rescate, porque vos en este momento tendrías que haber pasado por Curitiba y no pasaste. El plan de vuelo, entre otras cosas, sirve para eso, pero lo que ocurrió, y es una gran preocupación, y en la comunidad aeronáutica nos preguntamos cómo fue que la autoridad boliviana no objetó ese plan de vuelo, chicas, porque vos nunca presentás un plan de vuelo sin una alternativa. Vos nunca volás sin alternativa. No existe un vuelo sin alternativa, ya sea un avión chiquito, mediano o grande. Yo me subo en un avión de 2 personas, en un Cessna 150, y me voy a Mar del Plata y calculo mi alternativa para aterrizar en Villa Gesell, en cualquier aeródromo cerquita de Mar del Plata, ¿no? Yo nunca vuelo con el combustible suficiente para llegar a un destino, porque sabemos que en ese destino puede estar cerrada la pista, se puede haber accidentado otro avión. Ahora, ¿qué pudo haber fallado? Meteorológicas. ¿Qué pudo haber fallado la toma de decisiones del piloto? No era experto, porque siendo dueño de una compañía aeronáutica, uno imagina que debe haber sido un piloto que tenía un cierto grado de expertise previa, ¿no? Y por otro lado, ¿con qué factores? ¿Con factores climáticos? ¿Con qué pudo haber especulado para decir, logro hacer rendir el combustible y no cargo combustible en la cantidad que debía hacerlo? En una sola palabra. Eso se llama codicia. Él era el dueño de la compañía tenía bastantes problemas financieros, uno de los aviones estaba tirado hace mucho tiempo, por falta de mantenimiento ese avión ya no volaba, estaban planeando canibalizarlo para dejar vivo el avión que se termina accidentando, y la palabra es esa, él era dueño de la compañía, una compañía que venía volando de manera muy, muy al límite, y este es el caso. Sí. Él jugó básicamente con 2 cosas, con la autonomía de la aeronave, y segundo, con la meteorología. La meteorología era buena. La meteorología era buena en toda la ruta. Él no tuvo prácticamente que desviarse de la ruta desde Bolivia hacia Medellín. Y cuando llegaba a Medellín, la meteorología también estaba bien. Él sabía que podía aterrizar de manera directa. Pero había tránsitos. Sí, claro. ¿No? Y él nunca se declaró una emergencia de combustible. Y la torre de control le dio prioridad a otras aeronaves que sí tenían problemas de combustible, ¿no? Ezequiel, usted que es un avesado, yo no puedo dejar de trazar una línea de paralelismo con lo que sucedió con Emiliano Sala, por ejemplo, cuando creo que se va a cumplir 3 años, cuando se dirigía a Gales, porque un equipo muy importante lo había contratado, y más o menos por todo el resumen que usted nos está explicando con respecto a lo que sucedió con el Chapecoense, algo muy similar pasó también con el avión que trasladaba a Emiliano Sala, este futbolista, a la Premier League, a este futbolista argentino que hacía el viaje de su vida, el contrato de su vida, y muere en un accidente también estrellándose su avión. El caso de Emiliano Sala es otro ejemplo de falta de preparación, en este caso una falta de preparación del piloto. Era un piloto que tenía habilitación para volar solamente visual,
no reconocían los instrumentos, entonces vos cuando salís a volar de noche, si no tenés verdadero expertise para reconocer lo que ocurre con tus instrumentos, perdés lo que se llama sentido de orientación, ¿no? Entrás en lo que se llama desorientación espacial. Y eso fue lo que se entiende que ocurrió con ese avión, que era un vuelo nocturno, y cuando vos volás de noche no tenés referencias visuales. Tu cerebro no está pendiente de que el avión está recto y nivelado, por ejemplo, y si no reconoces los instrumentos, literalmente te perdés. Claro. Y eso fue lo que ocurrió. Emiliano lo hicieron pobrecito subir a un avión que hiciera un vuelo diurno, no pasaba absolutamente nada, pero era un vuelo nocturno con un piloto que no tenía la habilitación que se llama IFR, Instrumental Flight Rules, para volar lisa y llanamente por instrumentos, ¿no? Es una pérdida irreparable la de Emiliano, porque fue un vuelo muy cortito cruzando el Canal de la Mancha y se termina matando por negligencia y ponen a volar un piloto que no tenía la habilitación suficiente para hacer un vuelo nocturno, ¿no? Y así podemos dejar innumerables casos, ¿no? Y en el caso de Chapecoense, Chapecó es una ciudad que está en el sur de Brasil. Si me permiten un segundito, yo que viví en Brasil muchos años. Eso quería decirte, porque me imagino que a vos personalmente te debe haber impactado de manera especial esta tragedia, porque vos estuviste residiendo muchos años en Brasil. Tenés un contacto con la gente de Brasil y supongo que te debe haber impactado de una forma a nivel emocional, de una manera particular, ¿no? Y el sur de Brasil es una zona muy distinta a lo que uno conoce a lo mejor de Río de Janeiro, Bahía, Recife. En el sur de Brasil la gente es súper tranquila, hay mucha influencia alemana. Chapecó es una ciudad súper chica, súper pujante, hay mucha industria. Mi mensaje para el pueblo de Chapecó en portugués, donde yo viví mucho tiempo en Brasil, sería: povo de Chapecó, eu sou apenas um piloto privado argentino, meu nome é Ezequiel. Sabemos da sua perda, sabemos que vocês nunca vão ter os seus seres queridos novamente com vocês, mas saibam que todos eles estão nos nossos corações, pois para nós é uma perda irreparável para vocês, mas também como pilotos nos sentimos muito tristes porque vocês foram vítimas do comandante Quiroga, que foi quem botou vocês nessas condições e vocês perderam seus seres queridos para a vida toda. Eso simplemente es un breve mensajito cortito para el pueblo de Chapecó, que perdió 70 seres queridos. Claro, seguramente por la responsabilidad de otro piloto, ¿no? Que lamentablemente obró con impericia y con codicia. A mí esa definición me impactó bastante, porque poner delante de la vida de 70 personas la propia codicia es tremendo eso. ¿Y ustedes saben cuánto aproximadamente le costaba a la compañía hacer un aterrizaje en costos operativos? $5.000. Que para una compañía es nada. No es nada. Ezequiel, déjame preguntarte esto que es muy cortito, respecto al homenaje que le hicieron en el lugar de los hechos del accidente a Chapecoense con un avión estrellado. ¿Qué te pareció ese homenaje? ¿Te pareció prudente? ¿No fue acertado? Fue muy criticado la forma en que homenajearon al conjunto chapecoense. Y yo opino que uno homenajea a sus seres queridos y a las personas que uno pierde como mejor le parece, chicas. Y donde hay un accidente aéreo, ferroviario, lo que sea, eso se transforma en un altar, ¿no? Sí. Y lo vemos, por ejemplo, en la década del 70, el famoso accidente de los rugbyers uruguayos, la tragedia de los Andes, donde sacaron la película Viven, la tragedia de los Andes. Ahí hay gente que va caminando y hace travesías y hay un altar ahí, en definitiva es un altar, ¿no? Entonces yo opino que donde fallecen tanta gente... También en Fray Bentos, En Fray Bentos, con la tragedia del avión que cayó ahí, también se realiza un altar donde van personas a rendir homenaje a las víctimas e inclusive sin conocerlas o tener parentesco. Claramente, eso es un altar en definitiva. Yo creo que está bien, es una manera de rendir homenaje y recordar a los seres queridos que uno pierde en ese momento. Y en un caso de un club que es tan querido por toda una comunidad, opino que ese altar es válido. Yo creo que es válido. Está bien. Tiene que estar ahí.
Ezequiel, gracias por humanizar tu profesión también, porque uno se imagina un piloto, a una persona con muchísimo potencial técnico en cuanto al conocimiento, con muchísimo manejo de lo que hace a la tecnología de vuelo, etcétera, pero también hay un montón de responsabilidades que confluyen, en definitiva, en el factor humano, que es lo que nos hace mejores o peores personas en la vida. Y vos, al definir lo que fue esta tragedia, también estás humanizando la profesión del piloto y su propia responsabilidad. Muchas gracias por esta intervención en Bravas. Por favor, chicas, en la aviación es muy simple todo. Hay que hacer todo de manera repetitiva. Cuando uno se sube a una cabina de comando, uno es un ser humano, se tiene que olvidar lo que ocurre en la tierra, alrededor, con su familia, con sus seres queridos, y dedicarse a volar. Uno está para volar, para llevar un avión y pasajeros de un punto A a un punto B con la mayor seguridad posible. Y bueno, y la realidad es que la aviación es un medio de transporte muy seguro. Mientras vamos charlando nosotros, a cada 2 segundos despega y aterriza un avión en todo el globo terráqueo. Y no vemos accidentes de manera constante, ¿no? Es un placer volar, realmente. Vuelen seguros porque es un placer volar. Gracias, Ezequiel. Un placer, chicas.